Este día de Pascua, que es un día largo, de domingo a domingo, por eso vemos y vamos a ver durante toda esta semana los relatos del primer día, el relato de la resurrección. Ya después veremos las apariciones del Señor a los discípulos y a las demás personas. Pero toda esta semana es un solo día, Jesús resucitado, que se muestra a las mujeres, Jesús resucitado, que hoy vemos que se aparece a la Magdalena. Pero hay algo que tiene mucha importancia, que hay que rescatar dentro de toda esta lectura, y es la voz de Jesús. María reconoce la voz de Jesús, y esa voz de Jesús la lleva a clamar que Él es su maestro, y esa voz de Jesús lleva a que ella se convierta en misionera, y esa voz de Jesús la lleva a adorarlo, a quedarse en paz, a dejar de llorar, a dejar de angustiarse. La voz de Jesús quita todo desespero. La voz de Jesús quita toda duda. La voz de Jesús quita toda angustia. Escuchemos la voz de Jesús leyendo su palabra. Escuchemos la voz de Jesús llenándonos de lo que Él nos ha dejado en los evangelios. Tanta palabra de Jesús que nos lleva a reconocer que Él está actuando. Tanta palabra de Jesús que me lleva a dejarme amar. Tanta palabra de Jesús que, como a los discípulos, con una sola palabra, sígueme, lo dejaron todo. Nosotros vamos a disfrutar y seguimos disfrutando esta semana todos los relatos de la resurrección, pero que también día a día leamos la palabra y dejemos que la voz de Jesús se vuelva familiar para nosotros, que la voz de Jesús se vuelva común para nosotros. Y no solamente la voz de Jesús, porque la Magdalena escuchó la voz de Jesús y en un primer momento no lo reconoció. Ella se vuelve y le dice Rabuni. O sea, ella lo había escuchado, pero no lo había visto. Y cuando lo ve, lo reconoce. Tenemos la Eucaristía a diario. Tenemos la Eucaristía, Jesús, pan de vida. ¿Lo estamos reconociendo? ¿O reconocemos más la angustia, el desespero, el miedo? Es ver a Jesús, es ir al Santísimo a adorarlo para verlo, para reconocerlo. Es reconocer a Jesús que me ama, es reconocer a Jesús que me sana, es reconocer a Jesús que me da vida en abundancia, es reconocer totalmente al Señor Jesús, y que sea su palabra la que me cambie. Pedro, en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, anuncia a Jesús
Y nos dice San Lucas, al oír esto, se les traspasó el corazón. Y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les dice, conviértanse, bautícense. Que esa palabra, que esa presencia de Jesús traspase el corazón, traspase la vida. Que no se quede en una historia, sino que sea mi historia con el Señor que traspasó mi corazón, que Jesús resucitado me dio vida, que Jesús vino a mi encuentro, me sanó. ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su historia de salvación, de resurrección con Jesús? Nos encanta escuchar testimonios de personas que han tenido un encuentro con el Señor y ha cambiado su vida totalmente. Y nosotros también tenemos esa posibilidad. Lo más grande que le puede pasar a una persona es encontrarse con Jesús. Lo más grande que uno le puede desear a otra persona es que esa persona pueda vivir ese encuentro, esa alegría, esa paz que uno ha vivido cuando se ha encontrado con Jesús en una confesión, en una Eucaristía, en una adoración al Santísimo, en una vigilia, en una lectura de la palabra, bueno, de tantas maneras. Lo mejor que le puede pasar a uno es eso, que la palabra traspase el corazón, que la palabra me lleve a reconocer a Jesús, que yo no esté como María de espaldas a Jesús. Lo escucho pero no sé qué hacer, lo escucho pero dígame dónde lo ha puesto, lo escucho pero no. Y si vivimos así, ya es hora de dar la vuelta, ya es hora de dar la vuelta. Los primeros bautizados, las primeras comunidades bautizaban así. La persona colocaba su rostro hacia occidente, donde se oculta el sol, y cuando el obispo lo llamaba para el bautismo, volteaba su rostro, volteaba su cuerpo hacia oriente, donde sale la luz, donde sale el sol. Que nosotros volteemos, cambiemos, giremos y nos encontremos con Jesús. Y su presencia resucitada me lleve a adorarlo. Su presencia resucitada me lleve a reconocer que Él es el Maestro. Su presencia resucitada me lleve a ser testigo. Que este día de la resurrección el Señor nos siga traspasando con su palabra y con su misericordia, y que ese día de la resurrección nosotros dejemos de llorar porque Él ha resucitado. Amén.